Yo me acuerdo en mis días recién convertido que me habían dicho, e incluso los hermanos nos habían supuestamente dado un reto de cómo leer la Biblia en un año. Y parte de eso era casi leer 3 o 4, si no eran 5 capítulos por día. No, hombre, yo me perdí rápido. Porque muchas veces lo que pasa es que uno no retiene obviamente. En un sentido general, amplio, lo que sí se recomienda a lo mejor es tal vez, especialmente nosotros ahorita que estamos en el seminario leyendo tal vez el libro de Hebreo, las epístolas ya sea paulinas o petrinas, o el libro de Hechos o los evangelios, sí es recomendable darle una lectura rápida, así rápida nada más para tener un contexto, pero obviamente tomarlo como un estudio también, regresar y entonces, como lo hacemos los viernes, un estudio bíblico, detenernos, leer un fragmento, detenernos en ese pasaje, reflexionar durante el día, porque es la manera que podemos absorber las enseñanzas, investigar. Obviamente muchas veces si no tenemos esa disciplina mental, podemos leer el pasaje y durante el día se nos olvida todo. Entonces la disciplina es leer un pasaje y constantemente en el día estar meditando en ese pasaje, recordando qué leí, qué punto. Obviamente, antes de terminar la lectura, ¿qué principio puedo meditar el día de hoy? Porque esa es la idea. ¿Qué principio? Y durante el día uno está meditando ese principio. ¿Por qué enfatizamos el principio? Porque si hacemos la lectura y digo, me voy a acordar lo que leí hoy, y la verdad, si solamente fue una lectura ligera, no vamos a retener nada. Pero un principio sí, el principio, si se dan cuenta, por ejemplo, el libro de Proverbios, ahí encontramos los principios de la ley moral de Dios, prácticos. Entonces, a la luz de un contraste, a veces de paralelo, de repetición, eso nos ayuda a crecer, conocer la palabra del Señor. Pero bueno, entonces obviamente con 1 Corintios capítulo 16, pues estamos en eso, en los últimos textos que hubiésemos leído a la ligera, pero no, cada vez que nos detenemos podemos extraer principios que nos pueden bendecir. Y creo que los que vamos a estar compartiendo hoy, porque vienen de la palabra de Dios, van a bendecirnos y nos van a aumentar en el conocimiento y en el crecimiento y a la madurez, el llamado a la madurez. Oremos y demos gracias a Dios por estar aquí un viernes más, juntos, como familia. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos concedes estar aquí delante de tu palabra. Qué maravilloso poder en este momento, familias, reunirnos, abrir tu palabra y con reverencia, comenzando con una oración y pidiendo que la obra de tu Espíritu Santo esté presente en nosotros. Reconocemos que tú eres quien nos has reunificado providencialmente, pero en Jesucristo salvíficamente tú nos has revelado el Evangelio. Y en el Evangelio tú revelas principios, verdades que transforman y que llevan frutos en nuestras vidas. Te pido así que tú obres poderosamente cada uno de nosotros y que podamos retener estos principios para que podamos glorificarte. Porque tú eres bueno, misericordioso y en Jesucristo nos has amado para que nosotros te amemos a ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 15. Porque la semana pasada que hablamos de este texto, vimos la bendición y hacíamos el énfasis de que como cristianos tenemos una visión no solamente individual. Obviamente tratamos de conectarnos con amistades, amigos, familiares, parientes. Y tratamos de presentar el Evangelio. Pero en última instancia tenemos que tener una visión más allá del individuo. Porque atrás del individuo, y especialmente si está casado, pues tendrá, si está casado tendrá hijos, y luego vendrán los nietos. Y la idea es trabajar un ministerio generacional. Y ese es el llamado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos padres. Entonces sabemos que esa función y ese oficio lo tenemos sencillamente por ser llamados a la gracia del Señor y porque se nos manda, así como dice el pizarrón ahí en la entrada, que debemos repetir estas palabras a nuestros hijos en nuestra casa.
Entonces tenemos, más allá de un ministerio internacional, debemos de comenzar primeramente con un ministerio generacional. Comenzar de generación en generación. Noelia tiene, le voy a decir un secreto aquí, le voy a decir que apaga la cámara. Pero Noelia tiene un, ¿cómo se llama? Un video, diario video. Y todos los días está, pero es privado. Pero ella está pensando en los nietos. Y ya los menciona, les habla, les dice las recetas. Y entonces ya estamos incluidos. Está trabajando una idea que obviamente no está presente, pero que a un par de años, muchos años, se haga manifiesto, y entonces ya se está trabajando generacionalmente. Entonces, esa es una visión escritural bíblica. No solamente desde el hogar trabajamos así, pero cuando evangelizamos, usamos esa visión también, sabiendo que nuestro alcance no se limitará con un individuo, sino por la gracia soberana de Dios alcanzará las siguientes generaciones. Por lo tanto, tenemos que expandir siempre nuestra visión. Y esto es parte de la fe cristiana, que debemos de recuperar y nutrirnos en ella, para que de esa manera, con mayor valor, pero también con mayor entusiasmo, podamos no solamente señalar a Jesucristo, pero señalar la gracia de Dios en Jesucristo en las siguientes generaciones. Amén. ¿Se acuerdan del pasaje de Isaías 53? Cuando dice que la mano del Señor sería prosperada, y acerca de la descendencia de esa mano poderosa en Cristo Jesús, pregunta el profeta Isaías, ¿quién la contará? Infinita. Entonces, sin lugar a duda, Dios ha ordenado y ha predestinado y ha mandado su palabra, y la cual no volverá vacía, de que habrá sin fin número de individuos reunificados por el poder del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que tener esta visión desde el hogar como en el campo misionero. Amén. Porque leemos en el verso 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicias de Acaya. Pablo está celebrando un principio. Más allá del fruto, es el principio. Es el principio que concede el fruto. Es la semilla de la gracia de Dios, narrada en toda la Escritura, enfatizada en el libro de Hechos. Pablo está exaltando el principio, la promesa fiel de Dios, de cómo lleva a cabo su gracia soberana. Se regocija en el fruto también, pero resalta un principio aquí. Familias. Familia, en este caso la familia de Estéfanas, es la primicias de Acaya. Es interesante el término primicias, porque no será la única, sino será a través del ministerio, la posición del Evangelio, veremos familias venir al Señor. Eso lo vemos en varios textos. La semana pasada mencionábamos algunos, pero por ejemplo la profecía de Jeremías, en el contexto, sabiendo nosotros que Israel en el Antiguo Testamento es esa semilla que Dios estuvo trabajando para que luego en la obra de nuestro Señor Jesucristo no solamente se manifestaran el remanente de Israel salvo, como vemos en Hechos capítulo 2, pero que el mensaje se hace universal por medio de Jesucristo, y ahora de toda lengua, tribu, nación se vendrán a la fe cristiana, a las promesas de Dios, al Evangelio de Jesucristo, y por ende al pacto de gracia que Dios ha establecido con los suyos por medio de Jesucristo. Jeremías capítulo 34. Verso 22. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearé contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a la soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Ahí comenzamos viendo un contexto de que Dios va a hacer algo con una nación. ¿Es solamente la nación de Israel o habla más allá? Bueno, si me acompañan dos capítulos atrás, en Jeremías 33, verso 25, así ha dicho Jehová.
si no permanece, dice, si no permanece en mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. 26, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Desde nuestra perspectiva, nosotros no podemos mantener el pacto. Lo vimos en el Antiguo Testamento. No depende de nosotros, aunque tenemos el llamado de hacerlo, es nuestra responsabilidad. Pero en última instancia, seríamos pecadores quienes constantemente mostraríamos no solamente nuestra infidelidad, pero nuestras flaquezas ante la gracia del Señor. Pero es el Señor que promete una y otra vez a la simiente prometida, que es Jesucristo, y en ella a su pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Nosotros vimos en sábado que obviamente el profeta Jeremías estaba hablando al remanente cuando estaban en el exilio y que iban a regresar a Jerusalén. Pero sabemos nosotros a la luz del Nuevo Testamento que esa promesa continúa, porque cuando la nación así le dio la espalda a Cristo, el Señor preservó así su promesa, pero ahora la hizo universal, donde de toda lengua y tribu y nación traerá lo cautivo para ser una nación grande, firme, que es obviamente, como dice Pedro, que estaremos viendo mañana, una nación santa, llena de sacerdotes, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces, regresando acá, vemos que varias veces encontramos un llamado que Dios hace y asume de reunificar, traer para sí mismo. Por eso podemos ver a la luz de Pablo, que Pablo se goza en este principio, primicias de Acaya. Tal vez indagando un poquito más podemos ver no solamente cómo han venido a la fe, pero obviamente no tenemos mucho registro a la luz de la Escritura, pero cómo fueron sus frutos posteriormente. Pero ya hablando de primicias, es que el principio que Dios va a reunificar individuos a través de su gracia con familias, es solamente la gracia de nuestro Señor que lleva a cabo y por lo tanto nos hace partícipes. Luego dice, en el verso 15 nuevamente, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y ese es el énfasis que debemos hacer. Nuestra visión es servir en el hogar para luego servir en el Evangelio con otras personas, otras familias. Porque es la manera que expandimos las buenas nuevas y es la manera en que se manifiesta el pacto de gracia. Nosotros obviamente no expandimos ese pacto, pero sí somos partícipes de hablar el Evangelio y en él las perlas de gran precio. Como Dios ha amado a pecadores en Cristo Jesús y verdaderamente los redime, los trae, los reunifica. Y por lo tanto, los frutos de esa gracia, de esa reunificación, de ese traer de los cautivos de las tierras a la fe cristiana, vemos que se dedicarán al servicio de los santos. Y eso es importante porque lo que veremos más adelante es uno de los frutos del pacto de gracia. Que nos sirvamos unos con otros, vamos a mostrar que verdaderamente hemos entendido el Evangelio, pero no solamente eso, sino que estamos siendo santificados en el pacto de gracia. Porque dice el verso 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y lo decíamos la semana pasada, que se nos manda a ser ocupados, a estar activos en el Evangelio, en compartir principios, verdades bíblicas que verdaderamente salvan a individuos, a familias y transforman así hogares. Verso 17. Me regocijé con la venida de Estéfanas. Nuevamente Pablo menciona al fruto de Acaya y ahora dice que él se regocijó en la venida. Es decir, que estas personas llegaron y Pablo se regocijó. Verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas.
Entonces, aquí lo que vemos, si me acompañan al 2 Corintios capítulo 7. Esperemos un poquito, porque si viene alguien, antes de leer este texto de 2 Corintios 7, porque es interesante lo que vemos aquí. Buenas noches, pásale. Porque es importante lo que vemos aquí. Lo que vamos a ver en el verso, pásale, me siento. Lo que vamos a ver en el verso 17 es fruto del pacto de gracia en el compañerismo que tiene el pueblo del Señor. Nuevamente lo repito. Lo que vemos en el verso 17, que Pablo se regocija con la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, es el compañerismo que se debe cultivar entre los cristianos. Esto va a evidenciar nuestra comprensión del pacto de gracia. ¿Por qué? Porque hemos dicho y hemos enfatizado anteriormente que el pacto de gracia consiste en el cual Dios, de su soberana voluntad, en la persona de Cristo Jesús, establece un vínculo, un lazo de amor y de amistad con pecadores, perdonando a nuestros pecadores, atrayéndonos a través del poder del Evangelio de Jesucristo, concediéndonos los dones celestiales a través del Espíritu Santo. Él establece este pacto de gracia porque Dios mismo en sí goza este pacto por la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozan de una perfecta unión y amistad y amor, en el cual Dios quiso revelar sus atributos en la persona y obra de Jesucristo, y por quien nos atrae para su gloria, para que le conozcamos. Esta forma de entender el pacto de gracia, vemos que Dios es en sí mismo amoroso, lleno de verdad, de justicia, que los tres miembros de la Trinidad gozan esta unión perfecta, y que Dios ha establecido en la persona y obra de Jesucristo, no solamente establecer este pacto, pero atraernos, perdonando nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este pacto es un lazo de unión que Dios establece y garantiza en la persona de Jesucristo, atrayéndonos, y por lo tanto, en última instancia, tenemos una responsabilidad y un llamado dentro del pacto, juntamente en el hogar y en la predicación, pero no depende de nosotros la permanencia en sí, sino de la gracia soberana. Y eso es lo que nos va a sorprender, porque sabemos que Dios no solamente perdonará nuestros pecados, pero en la persona de Jesucristo garantiza que Él llevará a cabo su buena voluntad, y por lo tanto será inquebrantable esta unión que Dios ha establecido en Cristo. ¿Por qué? Porque ha satisfacido su justicia con la sangre de Cristo, y a través de Jesucristo ha establecido este lazo inquebrantable. Somos amados en el amado. Y por lo tanto, como Cristo ya padeció nuestro sufrimiento y nuestra miseria y nuestra propia maldición en la cruz, por su gracia y misericordia seremos no solamente participantes de su amor y su gracia, pero de la vida eterna. Entonces, volviendo a este texto, ¿por qué enfatizamos esto? Porque muchas veces cuando hablamos del pacto de gracia se preguntan, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, si entendemos ese lazo de amor que establece Dios, que goza Dios en sí mismo y que lo establece con sus criaturas por la persona y obra de Jesucristo, pues entonces nosotros y nuestra responsabilidad es dar esos frutos de amor y amistad. El hombre cuando pecó rompió los lazos con Dios, pero no solamente los lazos con Dios, los lazos unos con otros. Sabemos la historia de Adán y Eva cuando el Señor sale al encuentro y la respuesta de Adán es: la mujer que tú me diste. Ya había una ruptura por el pecado. Las relaciones se rompen por el egoísmo, por el pecado manifiesto en el hombre. Entonces, el hombre por su propio interés, por su propio ego, por su propio yo, pues obviamente va a usar a las personas para satisfacer su propia ambición, interés, su amor a sí mismo. Y es esa forma que las relaciones comienzan a romperse. Todos nosotros, de una forma u otra, hemos experimentado la miseria del pecado en relaciones rotas. Tal vez en tu noviazgo juvenil, tal vez con tus padres, tal vez el divorcio de tus padres, la separación de tus padres, tal vez el abuso de uno de tus padres, tal vez el cónyuge, e incluso a nuestros propios hijos.
cuando vemos lluvia? Bien. Entonces, de alguna u otra forma vemos que el pecado al final corrompe y rompe las relaciones que nosotros tenemos. Es por eso que es necesario, por medio del Evangelio y luego por el conocimiento que nos adquiere el Evangelio, crecer en la gracia del Señor para restablecer las relaciones conyugales, con nuestros hijos, con nuestros padres. De ahí viene el principio de honrarás a tu padre y a tu madre, porque hay un principio de restablecer esas relaciones. ¿Por qué? Porque fuimos llamados en paz con Dios por medio de Jesucristo. Nuestra comunión con Dios es la fuente o el tronco para poder restaurar el resto de las demás relaciones. Verso 17. Pablo se regocija en este principio, porque es un fruto, ojo. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Es decir, hay momentos que como cristianos a veces se nos acusa, a ver, tú que eres cristiano, a ver, tú que dices que amas mucho. Y a veces nos dicen, son una bola de hipócritas ustedes. Sí, en cierta forma nosotros no amamos como deberíamos de amar. Y a veces aparentamos lo que no somos. Esa es una realidad, no podemos negar que a veces aparentamos ciertas cosas. Pero si realmente el Evangelio ha brillado en nuestros corazones y realmente tenemos la luz de Jesucristo, el perdón de pecados y entendemos de una conciencia, sabemos que en cierto grado estamos siendo santificados y verdaderamente estamos amando a las personas y particularmente a los de la fe. Porque está obrando la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, eventualmente necesitamos ser santificados para que la hipocresía deje de ser a un lado y la realidad se manifieste en un corazón nuevo. Nuevamente, los cristianos padecemos de tiempo a tiempo de ciertas apariencias, las cuales deben de ser mortificadas y debemos de aprender a vivificar una vida cristiana entre unos a otros. Ese es el llamado de la Escritura, ¿no? Soportaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Nos llama a convivir. ¿Por qué le hago énfasis aquí? Porque dice que Pablo en el verso 17 tuvo la ausencia de algunos, no desconocemos las razones, pero Pablo se regocija que Estéfanas, Fortunato y Acaico se hicieron presente y suplieron las necesidades que a lo mejor otro grupo de hermanos habían dejado. Entonces hay momentos que nosotros también en la fe cristiana, ya el pastor no me saluda como antes, o me abraza como antes, o me cachetea como antes. Y tal vez en algún aspecto podemos dejar ciertas prácticas o dejamos cierto hueco porque hay una cierta ausencia, porque tal vez tal individuo está dedicando su energía y su dedicación en otras personas, a los débiles de la fe. Entonces uno a veces se percibe, hoy el pastor no me saludó, o en otro caso la hermana ya no me saludó, ves cómo la hermana no, o la viste, los hermanos ya no se portan como antes. Entonces sí, a lo mejor, o puede ser dos razones, ¿verdad? Una debilidad en la fe, o sencillamente una ocupación en la fe. Ambas cosas pueden estar. Pero nosotros como personas podemos sentirnos la víctima. Y sentirnos como que, ya las cosas han cambiado. En esta iglesia ya no me aman como me amaban antes. Antes me daban pambazos, guaraches. Hoy ya no, ni los saludos. Sin embargo, la madurez la podemos ver en el verso 17. Pablo está consciente de que algunos por ausencia, ahora, volvemos al punto. Si es una ausencia por el pecado, pues es nuestro amor de exhortar para que se reactiven en la comunión de los santos. Pero si es una ausencia por la fe, para ayudar al débil en la fe, ¿por qué me siento como un niño queriendo ser acarreado por esta persona que a lo mejor por un tiempo me trató como un niño y ya espera que yo madure? Y que yo sea brazos y fortaleza para otros. Y que él ha dedicado su esfuerzo para otros y ahora yo me siento la víctima. Pablo aquí dice, se regocija de la presencia de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Acompáñenme a 2 de Corintios,
capítulo 7, verso 6. Bueno, verso 5. Dice el verso 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Todos en nuestra, y esto debemos de entenderlo, en la vida cristiana tendremos conflictos o temores. Tendremos ausencias, tal vez por hermanos que han pecado o hermanos ocupados en la obra. Pero vamos a pasar momentos de conflictos y de temores. Pero ojo, hay un principio y una promesa. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, verso 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y esto es una manifestación de ese pacto de gracia. Cuando entendemos que somos pecadores, que necesitamos ser santificados, que algunos batallan en algunos aspectos y aparentan algo cuando en realidad todavía no lo son, pero por lo menos ya profesan el Evangelio y creen el Evangelio, pero necesitan ser santificados, y por lo tanto, como maduros, tenemos que consolar en sus conflictos o en sus temores para hacerlos crecer. Pero también debemos entender que ciertos hermanos adquieren madurez y se ocupan en el oficio o en la causa de Cristo, y en alguna forma se pueden distanciar de nosotros y nosotros sentirnos la víctima, o más bien madurar también y saber que también somos llamados a consolar. Porque ¿quién es el que fue consolado aquí en el verso 6 y 7? Ahí lo dice el texto. Quien trajo consuelo y que fue consolado, Tito, correcto. Entonces Tito en su momento tuvo sus conflictos y sus temores, fue consolado por la iglesia, ahora consuela al apóstol Pablo. ¿Cómo quién lo va a consolar al apóstol Pablo? Bueno, Dios por medio de su pueblo. Pero a Pablo ¿cómo lo van a estar consolando? Ese sí que debería de consolarnos a nosotros. Pero Dios consuela a los humildes. Y aquí se revela, obviamente, que incluso los grandes apóstoles pasaron sus conflictos y sus temores, y que es necesario la manifestación del pacto de gracia, que sabemos que opera verticalmente, pero que también horizontalmente. Que soy consolado en conocer las verdades verticalmente, y que fui tomado y reunificado en la persona y obra de Jesucristo, y por lo tanto tengo comunión y consuelo. Mi único consuelo, ¿cuál es? Que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Yo tengo una verdad así. Pero hay momentos en conflictos y temores que también necesito el consuelo del cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Que de tiempo a tiempo necesitamos, ya sea a un Tito, ya sea a un Fortunato, un Acaico, o un Estefanas, o un Valentín, o una Lesti, Seile, o Isabel. Porque de tiempo a tiempo necesitaremos. Ahora, debemos reconocer nuevamente, esto requiere ejercitarnos en la palabra del Señor y expandir nuestro campo de trabajo. Porque si nos enfocamos solamente en nosotros, obviamente estaremos solamente mirando nuestras causas alrededor. Pero cada vez que el Evangelio va cambiando nuestra manera de pensar, el campo también comienza. Y lo dije anteriormente, comienza el individuo y su hogar, pero generacionalmente, pero luego en otras familias. Y ese es el llamado que tenemos que tener. Y especialmente los domingos que tenemos la clase en la mañana. Como iglesia local podemos entender la bendición que hemos recibido por el Evangelio y por el pacto de gracia,
y cómo podemos ministrar a otros con una visión generacional, primeramente predicando el Evangelio a individuos, pero posteriormente con el pacto de gracia en mente y en la práctica, mostrando así consuelo y amor a las siguientes generaciones. Vemos que Pablo fue consolado por Tito, y aquí Pablo, nuevamente, 1 Corintios capítulo 16, verso 17, vuelve a regocijarse sobre este principio del pacto de gracia, de que individuos conviertos a la fe consuelan a otros, que familias enteras pueden consolar a otros, y de esa forma manifestar la gracia del Señor. Verso 17 nuevamente. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Esto es importante porque vemos que los que se ocupan, los que buscan servir a la iglesia, a la causa de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia no solamente en el enfoque local, ¿no? Porque muchas veces podemos creer solamente que servimos localmente, y lo he dicho anteriormente, si es hogar generacionalmente, somos partícipes también de una iglesia y nos consolamos unos a otros. Pero no es pensar que solamente cuando voy el domingo dentro de las cuatro paredes, cuando yo voy a aprovechar y consolar a alguien. Es nuestra convivencia. Algo que tienen ustedes como mujeres, pues que digo que es de respetar que los hombres no lo tenemos. ¡Qué vergüenza! Nah, qué malo. Pero es esa comunicación diaria que tienen. Entonces, porque de alguna forma u otra hay intercambio de ideas, de crecimiento, de madurez y de chismes. Pero la idea es obviamente estar constantemente en ese crecimiento. Entonces vemos que Pablo aquí, en la ausencia de unos, es consolado por otros, para que estos que han sido consolados puedan consolar a otros. Y ese es el ciclo que encontramos en nuestra vida. Si realmente el Evangelio de Jesucristo ha resplandecido en mi mente, en mi vida, en mi ser, sin lugar a duda, tengo paz con Dios, comunión con Dios por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Ahora llamamos a Dios Padre, tenemos comunión como hijos, gozamos los dones celestiales, y uno de ellos es el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos comunión, amistad con Dios. Él nos llama, no solamente siervos, pero también nos llama amigos, como Dios le habló a Abraham, a quien le declara justo, los llama amigos, porque caminamos con Él. Esa bendición que tenemos verticalmente, tenemos que aplicarla horizontalmente. Y ese compañerismo debe ser restaurado en nuestras relaciones. Trabajar en ese rumbo, en esa dirección. Porque de esa manera aumentamos nuestro regocijo, pero también la ausencia de otros se hace presente, que hay personas maduras que saben lo que deben de hacer, porque han sido enriquecidas por el Evangelio, por el pacto de gracia, y por lo tanto saben la importancia del compañerismo entre los que han sido redimidos y salvos y están siendo restaurados a la imagen de Cristo. Nuevamente, y para terminar el verso 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Es importante la autoridad que Pablo le concede a la madurez, porque ese es otro principio que podemos rescatar de aquí. No es el título ni el puesto lo que ejerce la autoridad, o la autoridad a la cual debemos de sujetarnos, sino es a la justicia, a lo que es justo. Y en este caso, quienes han luchado por la causa y han trabajado por la causa, pues han adquirido esa autoridad por la palabra de Dios y por el testimonio de sus vidas. Por eso lo vimos también la semana pasada, porque en el verso 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos.
Uno de los problemas que podemos tener hoy en día es que, yo solamente me sujeto a los pastores. Yo no me sujeto a usted, hermana. Porque a veces hay gente que desafía así. No, es verdad. Tiene que sujetarse a todo pastor temeroso de Dios, no que sea un tirano, sino temeroso a Dios, un siervo del Señor, pero también a todo hermano que nos exhorta conforme a la palabra. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros, y eso implica madurez. No porque, así dice la palabra, hermano, sujétese conmigo. No es así, sino que a través del conocimiento y la sabiduría aplicada, la autoridad se delega naturalmente. Ustedes, hay un término que usamos nosotros en la iglesia que se llama primeros entre pares. Sí, primos entre pares, ¿cómo le decimos? ¿Llamados entre iguales? ¿Cómo? Se me perdí. El primero es llamado entre iguales. Sí, el primero sería llamados entre iguales. Es decir, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de conducirnos conforme a la fe. Pero Dios llama a alguno como ser el primero en responsable ante los demás. Por eso nosotros, si me acompañan a Hebreos capítulo 13, sabemos que la función pastoral es el primero en ser nombrado entre iguales. Todos nosotros, bajo Dios, bajo la autoridad de la Escritura, tenemos el llamado y la autoridad de exhortarnos unos a otros. Y por ende, sí, la autoridad que uno puede desarrollar por la Escritura, mi conciencia debe de someterse a esa palabra. Por eso vemos en Hebreos capítulo 13, verso 1, dice, permanezca el amor fraternal, ¿verdad? Y si vamos al verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vemos en el mismo texto dos aspectos: fe, conocimiento, conducta, su modo de andar. Ambas cosas implican sabiduría, es el temor de los individuos a Dios, de que le creo y por ende ando en sus caminos. El antinomianismo, es decir, los que suprimen los mandamientos de Dios y dicen, yo ya soy salvo por la gracia de Dios, yo puedo vivir como quiera porque ya Dios me salvó. Ese se llama un grupo de antinomianismo, es dos palabras, anti, sin o contra la ley de Dios. No me interesa la ley ni los mandamientos de Dios. Esas personas toman la gracia y la convierten en libertinaje. No hay una guía de instrucción, de conducta. El verdadero líder, sea nombrado o no nombrado, se somete a la palabra de Dios y por su fe muestra su manera de conducir, más bien, por su conducir muestra la fe que verdaderamente le cree a Dios. Y por lo tanto tiene autoridad para someter toda conciencia a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Son tales personas con el conocimiento y su proceder que debemos de sujetarnos. No al neófito, no al que dispara para un lado y se contradice y tira por otro. No al que va en contra de la palabra de Dios, por más que tenga un nombramiento, sino a alguien que conoce la palabra de Dios y por medio de su conducir es un siervo de la justicia. Regresemos a 1 Corintios 16. Por eso dice Pablo, a personas que no son nombradas entre los cristianos, no son nombrados, pero tienen la misma autoridad quienes han sido nombrados. La diferencia es que uno tiene la mayor responsabilidad que los otros. Es la única diferencia. El pastor, los líderes, los diáconos, los ancianos tienen mayor responsabilidad. Tal vez el hermano que no ha sido nombrado no tiene esa responsabilidad.